Hola a todos. Gracias a ustedes, por favor, gracias por recibirme con tanto cariño, muchas gracias. Sin duda, haremos grande a Argentina y América de nuevo. Y no se dejen intimidar por algunos resultados locales. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores del American Business Forum y especialmente a su presidente, Francis Suárez, por la invitación. Es un honor estar aquí entre personas destacadas como el presidente Trump, amigo mío y de la República Argentina. Me alegra compartir el escenario con uno de nuestros deportistas más destacados y orgullo argentino, Lionel Messi. Un hombre que llevó el talento argentino a la cima del mundo. Una prueba viviente de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión pueden hacer milagros. Esto prueba que a veces también puedo felicitar a un zurdo. Quiero aprovechar esta plataforma donde se han reunido empresarios, líderes, deportistas y pensadores para volver a abordar una cuestión que define todo nuestro trabajo en Argentina. Durante demasiado tiempo nos hemos acostumbrado a escuchar de políticos e intelectuales que el capitalismo es un mal necesario con el que tenemos que convivir en nuestras sociedades. Claro, también hay quienes apoyan el comunismo y la economía planificada, pero son minoría y están en la periferia política. Pero la postura de la que quiero hablar es mucho más común en Occidente. Me refiero a la crítica al libre mercado que se utiliza para justificar la intervención del Estado. Esa postura es más común y popular. Ha obtenido cientos de victorias legítimas en elecciones en América y Europa durante el último siglo. Y es precisamente por eso que es aún más dañina. Para no aburrirlos, expondré brevemente un argumento. Ellos reconocen que el capitalismo es la única manera de asegurar el crecimiento económico, pero afirman que ese crecimiento afecta a la sociedad de manera muy desigual y además, por su naturaleza, tiende al estancamiento. Por eso, según ellos, el Estado debe intervenir activamente en el mercado. El Estado, según ellos, debe intervenir para garantizar la igualdad ciudadana y evitar monopolios o fallas de mercado. El mercado libre, según ellos, no es óptimo para garantizar el crecimiento y al final obstaculiza el bienestar general, favoreciendo a unos pocos en detrimento de la gran mayoría. El argumento es que se necesita un crecimiento con justicia social y el Estado debe desempeñar un papel activo en la vida económica para garantizarlo. Desde esta perspectiva, el crecimiento no vale si el Estado no redistribuye sus frutos. En otras palabras, el capitalismo es solo un mal necesario que siempre debe estar acompañado de la caridad estatal. Creo que todos aquí sabemos a qué conducen estas ideas tan extendidas. Aprovechando estas ideas, el Estado se expande e interviene cada vez más, no solo en la economía, sino también en la vida de las personas, hasta que ya no queda nada de ella. Siempre se encuentra una nueva justificación para que los funcionarios estatales extiendan sus garras insaciables hacia la sociedad civil. Se usa el bienestar nacional como pretexto para engrandecer al Estado como si fuera igual. Y así continúa hasta que llegamos al mismo resultado que incluso aquellos que al menos tienen honestidad intelectual. Admitir que odia el capitalismo equivale a apoyar el control estatal total sobre la economía y la vida, es decir, al comunismo.
Tomemos, por ejemplo, Cuba, donde Fidel Castro llegó al poder prometiendo justicia social, democracia y una economía planificada y murió después de más de 50 años de gobierno dictatorial gritando comunismo o muerte. Demasiado tiempo. La respuesta procapitalista a este desafío por parte del Estado consistió en señalar el milagro económico que para el mundo representó el capitalismo de libre empresa. Es verdad, los datos no mienten y nos respaldan. Es decir, gracias a la economía de mercado, innumerables personas salieron de la pobreza extrema y fue posible la aparición de muchas maravillas tecnológicas y científicas. Pero eso no es suficiente. Nunca se puede responder a un argumento moral con uno basado en hechos. De hecho, de que algo sea de cierta manera, nunca se puede concluir que así deba ser. Por eso la izquierda ganó ese debate de ideas. Por eso en Occidente cada día estamos más cerca de ese comunismo al que antes mirábamos con horror al otro lado del telón de acero. Por eso si admitimos que el capitalismo es un mal necesario, ya hemos perdido. Incluso si ganamos temporalmente, tarde o temprano ellos volverán, porque serán ellos quienes sigan siendo los dueños de la medida del bien y del mal, y serán quienes digan qué es justo y qué no lo es. No podemos permitirnos cometer ese error de nuevo. Por eso, hoy quiero decirles que el capitalismo no es malo, sino una forma en que la verdadera justicia se manifiesta, porque es la consecuencia natural de la dignidad y la libertad del ser humano a quien le pertenece el fruto de su trabajo. En esta vida no tenemos muchos derechos naturales, salvo el derecho de ser dueños del sudor de nuestra frente, que en esencia no es otra cosa que el derecho de disponer libremente de nuestro tiempo de vida, usarlo para uno mismo o venderlo a otros como fuerza de trabajo. Eso es lo que nos hace personas libres y nos diferencia de los esclavos, una institución repugnante que fue abolida por sociedades libres. De esta libertad surge el derecho a la propiedad privada y a disponer de ella libremente según la ley. Las inversiones, los ahorros y el consumo son solo fenómenos que surgen de esta simple verdad. Advierto que el control de rentas es un ataque al derecho de propiedad, afecta el sistema de precios, interrumpe el funcionamiento del sistema y al final destruye todo a su paso. Cuando los gobiernos e intelectuales llaman a este derecho natural capitalismo para desacreditarlo y justificar la intervención del Estado, no solo destruyen el crecimiento económico en busca de sus supuestos óptimos económicos, sino que también violan el más básico de los derechos naturales. Cuando el Estado atenta tan brutalmente contra los derechos del individuo, no hace otra cosa que intentar convertir a las personas en esclavos, es decir, les declara la guerra. El capitalismo y la propiedad privada no son un mal necesario, no son un mal. Son la base indiscutible de nuestra civilización y nuestra misión sagrada es restaurarlas como las piedras angulares de nuestras sociedades. Es decir, consideramos que el capitalismo es moralmente correcto no porque haya sacado de la pobreza a más del 90% de la población mundial, sino porque pudo hacerlo precisamente porque es el modelo más moral de todos los que existen. En este sentido, quiero citar un libro de uno de los economistas austriacos más destacados de la historia, profesor de la Universidad de Nueva York, que se llama Israel Kirzner. Él tiene un libro titulado Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva, y en ella se afirma que la superioridad productiva del capitalismo es indiscutible. La política productiva del capitalismo en comparación con el socialismo es tan evidente que ni siquiera los socialistas lo discuten. Pero el sistema capitalista se le acusa de ser injusto, se le critica por la distribución incorrecta de los resultados y se pone en duda su moralidad. Y esto es precisamente lo que hace Israel Kirzner.
Él dice lo siguiente: si el sistema realmente es inmoral, injusto y va en contra de la ética, entonces, por muy productivo, eficiente o útil que sea, no vale la pena defender un sistema así. Y esta cuestión, digamos, él la toma muy en serio, basándose principalmente en dos ideas fundamentales: el principio de apropiación, es decir, quien descubre algo es quien lo obtiene, y con la idea de Hayek del mercado como proceso de descubrimiento. Israel Kirzner demuestra no solo que el sistema capitalista es el único que puede ser eficiente, sino también que al mismo tiempo es el único sistema justo. Y les guste o no a los socialistas, nuestro sistema no solo es más productivo, sino que también es el único que se ajusta a la moral y la ética, a diferencia de su sistema asesino. Sin el capitalismo estaríamos condenados a la pobreza de las sociedades planificadas, que solo son sociedades esclavistas con mejor marketing. Eso que ellos llaman la presencia del Estado, o en inglés welfare state, no es más que una frase con la que encubren el hecho de que su camino en realidad es el camino hacia la esclavitud. Aquí también quiero señalar algo sobre un trabajo muy importante de uno de los economistas anarcocapitalistas más conocidos del mundo, el profesor Jesús Huerta de Soto, en su obra titulada Teoría de la Eficiencia Dinámica. Y en este trabajo él busca determinar cuál es el camino de crecimiento óptimo. Y después de reflexionar sobre varios aspectos de la teoría económica, él hace una afirmación muy contundente porque dice, no algo que, por ejemplo, es lo que es injusto no puede ser eficaz. En el altar de la eficiencia de Pareto que usan los economistas no debe haber lugar para la injusticia. Y al mismo tiempo él señala que todo lo que es eficiente también inevitablemente debe ser justo. Y esto está arraigado en nuestros valores occidentales, en los valores de Occidente, que son valores judeocristianos. Además, como ejemplo, cuando tengo reuniones de gabinete, Dios siempre hay una regla. Los valores éticos y morales siempre están por encima de lo que dicta el utilitarismo político. No hay concesiones cuando se trata de hacer lo correcto. Y cuando haces lo que es justo y éticamente correcto, el país prosperará. En ese sentido, sepan que mi misión en Argentina no es otra que devolvernos ese sentido común olvidado por una clase política cegada por el poder, que suele apropiarse de los logros y esfuerzos de los ciudadanos libres. Pasando directamente a la situación en Argentina, como todos saben bien, mi partido obtuvo una victoria histórica en las elecciones parlamentarias. Hicimos todo lo que la política clásica consideraba inaceptable, y lo único que nos guiaba al tomar decisiones eran los principios éticos y morales. Los argentinos decentes respondieron con una contundente victoria. Obtuvimos una victoria contundente en la cantidad de votos a nivel nacional. E incluso logramos superar una diferencia de más del 14% en la provincia de Buenos Aires, donde vive un tercio de la población del país. Fueron meses difíciles para los argentinos, pues el golpe económico intentado por la oposición desde el Congreso desaceleró la economía y generó incertidumbre y descontento entre los ciudadanos.
Como resultado, pasé los últimos meses recorriendo todo el país para pedirles a los argentinos que no se rindieran, para prometerles que esta vez el esfuerzo realmente valdría la pena. Y esa promesa no fue en vano, no es un compromiso que yo tome a la ligera, es un pacto sagrado con el pueblo que confirmó el camino de este gobierno y nos dieron las herramientas para llevar a cabo las reformas que el país necesita urgentemente. Por eso agradezco nuevamente la confianza del pueblo de Argentina, ya que sin ella nada habría sido posible. ¿Por qué decimos que ahora el esfuerzo vale la pena? Porque en estas elecciones realmente estaba en juego algo grandioso. Estas elecciones fueron un plebiscito entre dos modelos de país, libertad y capitalismo con disciplina presupuestaria o sometimiento, que llamamos su Goliat. Déficit, emisión de dinero, deuda y, por supuesto, empobrecimiento. Como ya mencioné, durante varios meses fuimos objeto de ataques sistemáticos por parte del Congreso. Casi todos los economistas del país insistían en que, ante el ataque legislativo y la presión fiscal, nuestro programa económico estaba agotado. Se basaban en los precios de los activos y el aumento del riesgo país para justificarlo. Nosotros, por otro lado, afirmábamos que el programa fiscal y cambiario era sólido porque había superávit. Eso no se discute, dejamos de emitir hace más de un año y el Banco Central está capitalizado por primera vez en años. ¿Y qué pasó en cuanto el ruido político se calmó? El mercado argentino mostró su mayor crecimiento en un solo día en la historia, el mayor crecimiento semanal en la historia y sigue creciendo. Además de que el riesgo país se redujo en más de 400 puntos. Al final ocurrió exactamente lo contrario a aquel vergonzoso 12 de agosto de 2019, cuando fuimos testigos de uno de los mayores desplomes bursátiles en la historia mundial, solo por la posibilidad de un regreso al poder. Kirchnerismo. Por cierto, esto no es otra cosa que una de las ramas del socialismo del siglo XXI que en algún momento también llegó a la costa este. Aquí se disfrazan de ovejas, pero en realidad son peores que el peor de los lobos. Esto dejó clara la realidad del llamado riesgo Kuka, es decir, el riesgo del kirchnerismo o del socialismo. Pudimos ver en cifras la magnitud del riesgo político al que nuestro programa económico siempre ha tenido que enfrentarse. Esto ocurre porque en Argentina hay un sector político muy destructivo. Están alejados de los principios básicos de la economía y del bien común, lo que hace que su sola presencia genere un nivel de riesgo extremadamente alto para todo el país. Y ahora, cuando están más lejos que nunca de volver al poder, podemos deshacernos de ese miedo. La mayoría de los planes de estabilización exitosos en el mundo tuvieron consenso político, pero lo ocurrido en Argentina fue inédito. Llevamos a cabo un exitoso plan de estabilización con consenso social, sí, pero sin consenso político. Los ataques desestabilizadores dañaron gravemente a la sociedad. Como saben, el riesgo político impacta tanto la financiación estatal como el crédito económico general. La locura kirchnerista provoca que las empresas paguen más por financiamiento, contraten menos personal, hagan menos proyectos y vendan menos a crédito. La locura kirchnerista encarece los créditos hipotecarios y prendarios y aumenta las tasas de las tarjetas de crédito. A esta situación, muchos querían que resolviéramos el problema del riesgo estructural con política monetaria. Querían que inyectáramos pesos para resolver el problema de la confianza y la caída de la demanda de dinero en términos económicos. Querían resolver la caída de la demanda aumentando la oferta.
Nos pedían en pocas palabras apagar el incendio con gasolina, pero al saber que solo empeoraría el problema, mantuvimos la política monetaria anterior. Volviendo al tema, coexistimos con una parte del sistema político que se niega a hacer lo que Argentina necesita. Y fue precisamente a esa oposición a la que acabamos de vencer de manera contundente en las elecciones. Y eso es lo principal. Argentina finalmente le dijo no a esta locura que nos ha costado tanto a lo largo del tiempo. Argentina dio un paso decisivo hacia la libertad, un paso que en esencia es irreversible. Como país debemos recuperar el tiempo perdido. Llevamos décadas de retraso en comparación con otros países de la región y aún más con el resto del mundo, considerando la cantidad de bienes y servicios demandados que podemos producir. Esto implica que la convergencia de la riqueza de Argentina con la de los países desarrollados será notable. Entramos en un camino que hará grande a Argentina otra vez. ¡Que viva! Esto se relaciona con el cambio de paradigma en Argentina en los últimos años. Estamos recuperando la fe en que la propiedad privada y la libre disposición de la misma dentro del marco de la ley es el único camino hacia la prosperidad. Y necesitamos consolidar estos cambios para que cada día menos personas sufran de pobreza y para que cada vez más personas puedan perseguir sus sueños. Ya sea el deseo de tener una casa para su familia, el auto soñado o la oportunidad de iniciar su propio negocio. Porque el cambio es devolver libertad y responsabilidad a todos nuestros ciudadanos. Este es el país de la libertad con el que soñamos, es el país al que estamos comprometidos y al que cada día nos acercamos más. Un país que será un faro para Occidente, adormecido por un Estado omnipresente, por argumentos falsos, tanto de quienes ven al capitalismo como un mal necesario, como de quienes defienden lo omnipresente. Un Estado que hoy solo trae la ilusión del bienestar a costa de destruir el bienestar del mañana, como se demostró en Argentina. Y quiero repetirlo una vez más para que quede absolutamente claro. Un Estado que está presente en todas partes solo trae la ilusión del bienestar de hoy a costa de destruir el bienestar de mañana, como lo demostró el ejemplo de Argentina. Y precisamente nosotros podemos lograr estos cambios y proclamarlos, porque somos los mensajeros de un futuro distópico, porque vivimos en ese futuro que tarde o temprano llegará. Y aquellos países que siguen este camino de falta de libertad estatal, adoptando las ideas perjudiciales del socialismo del siglo XXI, o como es más conocido en estas tierras, UOCAI, décadas de estatismo han dejado a Argentina, país destinado a la grandeza, en ruinas. Y hoy tenemos el deber y el desafío de restaurarla. Hoy tenemos el deber y el desafío de sentar las bases para un futuro mejor. Lo más importante, 2 de cada 3 argentinos apoyan este camino. Como dije el domingo 27 de octubre cuando recibí los resultados, 2 de cada 3 argentinos no quieren volver al pasado, ya no quieren el socialismo del siglo XXI, ya entendieron que eso es una mentira. Con distintas preferencias, 2 de cada 3 argentinos desean alguna versión del capitalismo. Esa es la ventana de oportunidades que hoy se abre para todos nosotros. Tenemos la intención de unir a todos los participantes procapitalistas del país, que representan al menos 2/3 de nuestra sociedad. Es hora de construir un gran consenso capitalista en Argentina. Y esta es la gran coalición del crecimiento que se encuentra con una nación en la que aún queda mucho por hacer. Un país devaluado por años de dirigismo irresponsable que ponía el consumo por encima de la inversión.
Tan es así que hoy en día el 70% de las importaciones en Argentina corresponde a bienes de inversión y materiales de producción. El sector privado ya sabe lo que tiene que hacer, reconoce las oportunidades y entiende que ahora es el momento adecuado para aprovecharlas. Por la capitalización que recién empezamos a ver y que aumentará con el tiempo, Argentina desarrollará recursos e impulsará industrias aún poco desarrolladas. Voy a dar algunos ejemplos. Tenemos prácticamente la misma cantidad de ganado que hace 30 años. Es una locura para un país famoso por la calidad de su carne. En relación con esto, quiero agradecer al presidente Donald Trump y a toda su administración por lograr el acuerdo. Por la cuota de carne argentina, que es 4 veces mayor que la anterior. Este es solo uno de los acuerdos comerciales que Argentina y Estados Unidos debieron haber firmado hace muchos años y en cuya corrección estamos trabajando juntos ahora para seguir desarrollando esta idea. Argentina no exporta ni un gramo de cobre, mientras que Chile, con quien compartimos la cordillera, exporta cobre por $20.000 millones al año. De la misma manera, avanzamos hacia que el petróleo y el gas generen ingresos de 30 a 40.000 millones de dólares al año para 2031. Tenemos un sector vitivinícola que hoy representa menos del 3% de nuestras exportaciones, pero tiene un enorme potencial para el desarrollo y la inversión. Lo mismo aplica para cualquier sector: infraestructura, turismo, lácteos, granos o industria del conocimiento. Tenemos una diversidad geográfica tal que prácticamente cualquier persona en el planeta que decide invertir en Argentina puede utilizar eficazmente sus conocimientos para exportar su talento al resto del mundo. Gracias a la normalización macroeconómica y al buen funcionamiento del régimen de grandes inversiones, ahora contamos con condiciones económicas y políticas para ello. Por primera vez también tenemos los incentivos correctos para esto. No es casualidad que en el último año se hayan anunciado proyectos por más de $100.000 millones y más de 50.000 millones ya estén en distintas etapas de aprobación. Por eso debemos seguir avanzando por este camino, en esta dirección. Desde diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia de Argentina. Y esto no es solo porque nuestra bancada ya tiene la tercera parte para respaldar decretos y vetos, pero también porque junto con los demás miembros económicamente racionales del Congreso, que por suerte cada vez son más, formaremos la mayoría política necesaria para aprobar las reformas que Argentina necesita. En este sentido, hablamos de modernizar la legislación laboral para actualizar las condiciones en las que se crean empleos en Argentina, alineándolas con los estándares internacionales para aumentar la cantidad de trabajadores que ingresan al sistema formal. Hablamos de avanzar aún más en el camino de la desregulación y la reducción de impuestos para seguir disminuyendo el alto costo de hacer negocios en Argentina, para que cada vez más empresas puedan ser rentables en nuestro país, fortaleciendo nuestra capacidad productiva hasta niveles inimaginables. Hablamos de reformar la legislación penal para que los delitos sean perseguidos y castigados, porque el crecimiento económico es imposible sin la protección de la vida y la propiedad, que en esencia es el fruto del trabajo de cada persona. En Argentina, quien delinque responde por ello. En Argentina cualquier robo es castigado, no hay una cantidad mínima permitida. Sin ir muy lejos, por un ejemplo, muchos recordarán la historia de Sodoma.
Así es, Sodoma era una ciudad donde se podía robar, eso estaba permitido y así fue como terminó todo. La ciudad fue destruida. En este sentido, hablamos de reformar la legislación penal para que los delitos sean perseguidos y castigados, porque el crecimiento económico no es posible sin la protección del derecho a la vida y la propiedad privada, como acabo de decir. Estas reformas nos permitirán dejar huella y hacer que todos los argentinos crezcan, con la confianza de que el esfuerzo y el trabajo duro valen la pena, que la calidad de vida mejora cada año, que sus hijos vivirán de formas inimaginables para ellos. Porque al final la Argentina del futuro, con todo su potencial aprovechado, es inimaginable para cualquiera de nosotros. Y en ese sentido quiero invitarlos a ser parte del futuro que estamos construyendo. Quiero invitarlos a invertir en este país y a demostrar la fuerza y la superioridad moral del capitalismo. Sean parte de la redención que necesita el pueblo argentino y que servirá de ejemplo para el resto del mundo. Por todo esto quiero agradecerles por escucharme. Gracias por ver. Que Dios bendiga a América y las fuerzas celestiales nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Hagamos que América vuelva a ser grande. Gracias, señor presidente. Felicidades, señor presidente. Muchísimas gracias. Para mí es un gran privilegio, un gran honor como alcalde de Miami, presidente del American Business Forum, junto con el director general y fundador del American Business Forum. Quiero dar un regalo importante para los habitantes de Miami, los argentinos en el extranjero, los capitalistas y los opositores al comunismo. La libertad y el libre comercio son parte del ácido desoxirribonucleico de nuestra ciudad. Por eso agradecemos mucho su presencia y le entregamos nuestro corazón y la llave de nuestra ciudad. Todo para usted, señor presidente. Gracias, gracias por venir y honrarnos con su presencia. Gracias, señor presidente. Este American Business Forum busca unir al mundo, no dividirlo. Y algo muy interesante que escuché, ¿qué fue lo que dijo usted después de las elecciones? Voy a bajar la inflación para todos los argentinos, para los que votaron por mí y para los que no votaron. Es un mensaje importante, especialmente porque después de todo el alboroto político y las elecciones, lo más importante es que todos queremos trabajar, progresar y vivir en paz. Así que este mensaje también es para todo el mundo. Gracias, señor presidente. Aquí hay algunos argentinos. Creo que no te escucho. No te escucho, no te escucho. Aquí tenemos al presidente, sí. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias, señor presidente. Es un placer. Ivana Niberta Caracol, muchas gracias. Gracias, señor.